que no le puse a grabar la clase. Bueno, chicas, muy buenas tardes. Vamos a continuar con lo que es la parte informativa. Esta ya es la toma 2. Lo que hoy vamos a ver es el antiguo régimen, que es un modelo político, económico y cultural que se va a desarrollar en Europa desde mediados del siglo XV a finales, más o menos, y que va a proyectarse hasta fines del siglo XVIII y principios del XIX. Comenzamos con este tema porque va a ser lo opuesto a la ilustración, ¿sale? Ahora, la razón por la que el antiguo régimen va a comenzar a consolidarse es debido a las condiciones que se están desarrollando como consecuencia del fin del feudalismo. O sea que a finales del siglo XV estamos viendo una serie de cambios muy importantes. La nobleza, que durante toda la Edad Media había tenido pues un poder político bastante importante gracias al feudalismo y a las relaciones de vasallaje, va a comenzar a ser debilitada por la autoridad de la corona. Guerras, por ejemplo, como los 100 años entre Francia e Inglaterra, la Guerra de las Dos Rosas en la misma Inglaterra, o la mal llamada Reconquista Española, en donde se van a fusionar diversos reinos cristianos de la península ibérica que van a expulsar a los musulmanes y de esta manera van a consolidar a España como una monarquía, pues son eventos en donde la figura de los reyes van a tener cada vez más protagonismo. Ya no van a ser estas figuras prácticamente de decoración que ocurrió durante la Edad Media. La Edad Media eran los marqueses, los varones, los condes, los que tenían realmente el poder. Aquí no. Aquí, les decía, a mediados del siglo XV ya va a ser el rey. Y esto se va a perpetuar a lo largo de 300 años. Bueno, 400 si consideramos el fin del zarismo ruso en 1917 con la revolución en ese país. ¿Sale? Entonces, esto también se va a dar en un marco en donde va a haber un cambio de pensamiento. A ese cambio de pensamiento y de revitalización de la cultura occidental va a ser conocido como Renacimiento, en donde va a tener como principio fundamental el humanismo. El humanismo es pensar la realidad en términos de poner al hombre como centro del universo y centro de las preocupaciones intelectuales, ¿sale? Entonces, esto va a dar pie a el desarrollo de la ciencia, por ejemplo, a que el hombre tiene esta cualidad de ser racional, de ser dueño de sí mismo, de incluso pensar en términos de un progreso, algo que con la ilustración se va a ir expandiendo todavía más. Y pues bueno, esta perspectiva humanista que va a ser muy característica del Renacimiento, va a darse también en el arte, la cultura y la filosofía. Un buen manual en donde se está apelando a esa centralización política y que yo les recomiendo que lo lean además, es buenísimo incluso para tomar algunos tips en la vida real, es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. ¿Sale? Ahí también se ve que el hombre es un ser erudito. Tenemos el caso de las 4 tortugas ninja, en especial de Leonardo da Vinci, que es, digamos, el hombre ejemplar del Renacimiento, todo un erudito, le entraba a la ingeniería, a la anatomía, a la pintura y a mil cosas más, ¿no? Es una figura impresionante. Entonces vemos que en esta época es una época también de mucho bullicio, porque a raíz de la conquista de la ciudad de Constantinopla por los turcos, que ese es el evento que se toma como el fin de la Edad Media, eso va a orillar a que se interrumpa esta ruta comercial que se conoce como la Ruta de la Seda y orille a que los europeos comiencen a explorar más allá de lo que habitualmente conocían. Y en uno de esos viajes, pues Cristóbal Colón va a conquistar América, perdón, va a descubrir América, los portugueses van a circunnavegar lo que es el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica y van a llegar hacia lo que es el Extremo Oriente, y todo eso va a ser posible por ese cambio de chip. ¿Sale? En ese término, pues lo que se va a, reiterar, a cimentar va a ser la figura del rey. Ahora, a razón de que también durante este periodo el comercio va a comenzar a tener un mayor crecimiento, pues también el modelo económico va a cambiar.
¿Sale? Entonces, en ese marco es donde nace el antiguo régimen, que va a ser expresado en estos 4 cuadrantes que vamos a ir viendo a lo largo del curso: el político, el económico, el social y el cultural. ¿Sale? Cuando estamos hablando del antiguo régimen en términos políticos, estamos hablando de que va a ocupar el modelo que va a ser conocido como monarquía absoluta, que básicamente el rey va a tener la soberanía del país. El rey va a ser el mandamás, ¿sale? Va a tener consejeros, sí, va a tener representantes, pero él va a ser quien tome la última decisión. Es más, hasta va a estar por encima de la ley. La justificación de esto es que así como hay un Dios en la tierra, así debe de haber una sola autoridad. Perdón, un Dios en el cielo, así debe de haber una sola autoridad en la tierra. ¿Sale? Entonces, la justificación de ese poder pues va a ser hasta cierto punto religioso, porque va a ser Dios quien va a elegir a esa familia para que gobierne ese país. ¿Sale? Entonces, por eso la soberanía y la autoridad del rey está más allá que cualquier ley, porque solo le rinde eh, a Dios pues, cuentas. ¿Sale? Eso va a implicar que muchos sectores de la sociedad pues, no van a tener voz y voto, a pesar de que por ahí se va a colar un burgués como consejero, o van a haber clérigos aconsejando al rey, siempre él va a tener la última palabra. Exactamente, Rubí, exactamente. Ejemplos de reyes absolutistas. Por ejemplo, tenemos a Enrique VIII, famoso por tener muchas esposas, que gobernó Inglaterra en el siglo XVI. Sus hijas, que fueron sus sucesoras, María Tudor, Isabel Tudor, pues también van a ser representantes de ese centralismo político que va a haber en Inglaterra, pese a que ya existe una institución como el Parlamento, pero eso pues va a quedar atrás, ¿no? Entonces ahí les recomiendo, por ejemplo, que si les gustan las series históricas, vean los Tudors. Ya no están en Netflix, la quitaron, pero puede estar en internet, fíjense. Pueden estar en internet, ¿ok? En cuanto al económico, como les decía, va a haber un auge comercial y entonces el capitalismo como modo de producción va a surgir. ¿Sale? ¿Qué implica hablar del capitalismo? Básicamente estamos hablando de un sistema económico que está sostenido bajo la ley de oferta y demanda, es decir, el comercio, y que por consiguiente se sustenta en 2 principios: la explotación del trabajo del trabajador mediante el salario y la defensa de la propiedad privada. Aquí se va a ampliar un poquito más estas 2 cuestiones. Si bien en este periodo tenemos que el capitalismo convive con instituciones económicas como la esclavitud, por ejemplo, también es el periodo en el que desafortunadamente millones de habitantes de África van a estar obligados a migrar a diferentes partes del mundo, sobre todo a América. Aquí ya va la lógica de la explotación del trabajo, ¿sale? Estamos en la primera fase del capitalismo, que va a ser conocida como el mercantilismo, en el cual el rey, aprovechando que es el mandamás en todo, decide con quién comerciar, qué vender, qué producir y a quién comprar. O sea, todavía no estamos hablando de una economía de libre mercado, como más adelante vamos a ver, hacia mediados del siglo XVIII. Sin embargo, ahí están sentadas estas primeras expresiones del capitalismo. ¿Sale? Y por supuesto que esto va a involucrar una acumulación de metales preciosos. Que esa es, por ejemplo, una de las razones por las cuales vienen los conquistadores europeos a América. Se van a ampliar más las redes de comercio y se va a pretender buscar nuevos territorios. Asimismo, se va a expandir la necesidad de incorporar fuerza de trabajo. No, aquí todavía no tenemos
el desarrollo de máquinas, que es lo que va a caracterizar a la revolución feudal, perdón, a la revolución industrial, pero sí vamos a ver que, bueno, no solamente los negros van a estar explotados, sino también los indígenas, ya cuando se conquistan estos territorios, y otras etnias, ¿no? Ahora, esto va a ir también de la mano y va a convivir con algunas eh, remanencias de la economía feudal. ¿A qué me refiero con esto? A que a pesar de que estamos viendo este inicio de flexibilidad, los campesinos todavía están sujetos a ciertos deberes, a pagar la mayoría de los impuestos, y esto va a ocasionar que entre el siglo XVI y el siglo XVII, en varios lugares como es España y Alemania, pues se den focos de resistencia y guerras en donde los campesinos exigen mejores condiciones de vida. Desafortunadamente esos conflictos no van a prevalecer, pero fíjense, todavía no hablamos de la Ilustración y de la Revolución Francesa, pero ya hay una resistencia, ya hay un descontento que, bueno, se va a ir generalizando con el paso del tiempo, pese a que también va a estar callado, porque la represión que se va a dar tanto en la rebelión de los comuneros, que se va a dar en España en 1521, o sea, hoy, bueno, este año cumplimos 500 años de ese evento, o la guerra de los campesinos, que por cierto tiene tintes religiosos porque coincide con la reforma protestante, pues va a ser tal esa represión que los campesinos aparentemente ya no van a hacer nada. Sin embargo, desde otras formas van a intentar resistir, ¿no? Y eso que les comento forma parte de esta dinámica económica que va a involucrar el capitalismo, ¿sale? Ahora, también durante este periodo crece una nueva clase social, y aquí ya me estoy yendo con la organización social, que va a ser la burguesía. La burguesía va a tener un desarrollo originalmente en las ciudades, y se le conoce como burgueses porque hay una palabra, no recuerdo si es francesa o española, que es sinónimo de ciudad y es Burgos. También la llegan a traducir como barrio. Entonces estamos hablando de gente que no es noble, que no pertenece a la iglesia, que tampoco es campesina y que tiene como actividades pues el comercio, la producción de conocimiento. Los burgueses llegan a ir a las universidades y se dedican a ser doctores, por ejemplo, abogados. Y con el paso del tiempo, la burguesía, que es de alguna forma se va a beneficiar con estos cambios, sobre todo en el ámbito económico, va a ser la que va a plantear cuando esto comienza a entrar en una decadencia, que las cosas pueden ser diferentes. ¿Ok? Si ustedes leen la biografía de, no sé, Rousseau, Montesquieu, bueno, no, Montesquieu sí era noble, pero Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert, todos estos cuates que en unos momentos vamos a ver, pues todos ellos tienen origen social en la burguesía. Ahora, el antiguo régimen va a tener como modelo lo que se conoce como la sociedad estamental. Así que, como ya venía anunciando un poquito con la burguesía, cada sector que compone a la sociedad del antiguo régimen va a estar definido a partir de su linaje, es decir, de quién eres hijo. Y va a ser una estructura social rígida. O sea que tenemos en la cúspide de esta pirámide a los nobles y al clero, quienes por el hecho de ser nobles y clérigos van a tener acceso a una serie de privilegios políticos. Ellos son los principales consejeros del rey y los gobernadores. Militares son los que dirigen los ejércitos. Sí, todavía, y eso reitero, es una remanencia de la Edad Media. Incluso hasta habían obispos que les gustaba jugarle también a la milicia. Se pasaba por el arco del triunfo el no matarás. Tenemos abajo a la burguesía. Por eso en esa época el matrimonio era muy importante,
porque más que hablar de cosas románticas, eran tratados, eran alianzas, tejían, a ver, mi hija se casa con tu hijo y de esta manera mantenemos también esas estructuras. Abajo de ellos, reitero, vamos a tener a la burguesía, que la burguesía no va a ser tampoco un monolito. Vamos a tener una alta burguesía, estamos hablando de banqueros, de grandes comerciantes, de gente muy finurris y famosa, que incluso van a comprar títulos de nobleza y van a ser beneficiarios del antiguo régimen, sobre todo porque se van a proteger los monopolios. ¿Ok? Pero no va a ser constante que tengan acceso a participar políticamente en las situaciones del reino. ¿Sale? Pero abajo de ellos tenemos a la baja burguesía, que son pequeños y medianos comerciantes, gente que como su servidor se pone a dar clase, eh, personas más, se me fue el nombre, se me fue la palabra, modestas, ¿ok? Y que por supuesto ellos son los que pagan impuestos mucho más que la alta burguesía y que en determinado momento se van a inmiscuir en las problemáticas sociales que se van a ir dando a lo largo del siglo XVI y XVII. Muchos de estos integrantes de la pequeña y mediana burguesía van a ser también los que se van a dedicar a desarrollar el pensamiento, las ideas, las ciencias. Si ustedes, por ejemplo, en biología, leen la biografía de Robert Hooke, por ejemplo, que creo que fue el que se inventó la célula, Leeuwenhoek, que fue el de los microscopios. Si por ahí estoy diciendo burrada y media, por favor, corríjanme. Leen cuál es su origen social, es burgués. ¿Sale? El mismo Galileo, por ejemplo, Newton. Esto no quiere decir que la gente común, que son los que están en la base, campesinos y trabajadores urbanos, no piensan. Por supuesto que sí. Pero acuérdense que necesitamos tiempo para producir conocimiento, para tener una percepción de la realidad. Por eso en la actualidad abundan idiotas. ¿Sale? Y perdón por la expresión, pero es cierto. Porque aunque se pase por la escuela, no se tiene tiempo de adquirir conocimiento, no se tiene tiempo de aprender realmente. Entre que todo lo quieren peladito a la boca y que además por el trabajo, la escuela, llega un punto en el que te agota y no adquieres nuevas ideas, no las confrontas, pues terminas agarrando estos, así yo les llamo, estas palomitas de conocimiento actúa en el que en 2 minutos ya tienes lo que tienes que saber. Es muy mínimo, ¿sale? Sin embargo, a pesar de las condiciones de trabajo, en algún momento me parece que tenemos estas islitas de buen ocio que nos permiten reflexionar sobre el mundo. Un tanto parecido va a ocurrir con los campesinos y con estos artesanos. Aunque van a llevar una vida de la chingada, porque se los van a chingar bien y bonito, imagínense, son los que menos tienen opciones de desarrollo, los que más trabajan, los que más pagan impuestos y los que más se mueren, ya sea en las enfermedades, en la guerra o por explotación laboral. Y aquí me atrevo a incluir también a los esclavos, que les digo que van a ver. ¿Sale? Sin embargo, ellos, como ya lo vimos con la rebelión de los comuneros y con las guerras de los campesinos en Alemania, pues también tienen la lógica de que la situación está mal. Entonces, ya sea desde la cultura, manteniendo algunos usos y costumbres, o a través de confrontaciones abiertas, por ejemplo, la Reforma Protestante, que fue un evento muy importante en el siglo XVI, que le quita cierto protagonismo a la Iglesia Católica y que va a dar pie a que se concreten diferentes credos cristianos, pues varios de estos credos, como los bautistas, por ejemplo, van a surgir con una cuestión social. Van a haber otros que van a intentar defender el orden establecido, como son, por ejemplo, los anglicanos o los luteranos, que hasta la fecha son iglesias cristianas muy importantes, iglesias protestantes, es el término más adecuado. Pero hay otras que no se van a conectar con esta problemática social.
y que de hecho de alguna manera en su credo van a mantener ese rollo. ¿Sale? O sea que a lo que voy es que pese a que el tercer estamento, como le llaman, va a estar en una situación desfavorable, van a tener mecanismos para de alguna forma defenderse. Quitémonos de la cabeza esta cuestión de que a fuerzas se tienen que necesitar de líderes o figuras cuasi mesiánicas para iniciar un movimiento social. No, la gente de a pie, bueno, me atrevo a decir más antes que ahora, y no es por desestimar a los que integramos la clase baja de la sociedad, y digo integramos porque el hecho de tener internet o de haber estudiado una carrera no te garantiza realmente las oportunidades de crecimiento. Y en la actualidad de desigualdad social es cada vez más grosera, o sea, ya después hablaremos del caso de la pobreza en México. Pero yo pienso que pese a todo, en esas épocas la gente tendía más a organizarse por esta cuestión de la comunidad. Y a su manera de ver el mundo, organizaban resistencias. Reitero, ya sea haciendo rebeliones, ya sea creyendo en un credo que no era el protagónico, o incluso migrando. Los Estados Unidos así se formaron mediante migraciones. Sea como fuera, la gente de abajo resiste, ¿sale? Y no necesitando necesariamente líderes, ¿ok? Entonces vemos que aunque esto es muy rígido, cuando nos metemos un poquito más a profundidad, comenzamos por ahí a ver algunas divergencias y conflictos. Reitero lo que vimos la clase anterior y el primer día de la sesión. La historia no es un continuum solamente. También estamos hablando de rupturas, estamos hablando de cambios. Y sin los cambios no hay historia. ¿Sale? Así que bueno, ya en la cultura pues también estamos viendo transformaciones pues bastante relevantes, como es el caso, ya les comenté, la reforma protestante, que va a hacer que una parte de Europa no siga reconociendo al Papa como principal jerarca de la iglesia cristiana. Tenemos que, bueno, de alguna forma conecta con la libertad de credo. Eso es algo que hay que rescatar, ¿no? También tenemos como producto del Renacimiento y de lo que está dejando el humanismo y el inicio de la modernidad, el desarrollo de la ciencia moderna, que eso es algo que les va, dirían los españoles, a flipar a las aquí presentes, sobre todo porque hay personas cuya carrera está conectada con el desarrollo científico, sobre todo el experimental, enfermería, ciencias forenses, y bueno, también las ciencias sociales le debemos mucho a ese crecimiento, ¿vale? Con René Descartes empieza en su discurso del método, este desarrollo de la ciencia, algo que va a ir abonando gente como Galileo Galilei, por ejemplo, bueno, ya más adelante Isaac Newton, y que bueno, no va a ser sencillo porque va a retar el monopolio ideológico que tiene consigo la tradición, que va a ser defendida por la iglesia. El hecho de no aceptar ideas nuevas, aunque pudieran generar un beneficio, se debe a que eso llegaría a salpicar la cuestión política. Y eso ocurre incluso en la actualidad. Si uno adquiere ideas que le mueven la cabeza, que rompen con sus dogmas personales y plantea una situación diferente a la que estamos acostumbrados, eso nos lleva a cuestionar. Yo creo que esa es una de las mayores virtudes que en general el conocimiento tiene, ya sea filosofía, ya sea historia, ya sean ciencias duras, que te hace ver que el mundo no es estático y que tu situación no siempre ha sido así y puede ser diferente. Ahí es en donde entra esta parte de la libertad. Y cuando eso pasa, pues también ya te vas al campo de la política y dices, yo me estoy llevando una chingada muy grande, tengo derecho a mejores beneficios. ¿Sale? Como las ideas suelen llegar a ser peligrosas, en este periodo en donde lo religioso se justifica con lo político, se va a intentar frenar. Y ese va a ser el sentido de instituciones, por ejemplo, como la Santa Inquisición, que se habla mucho de esa institución como una policía del pensamiento, que hasta cierto punto sí lo fue, pero no lo es tanto.
Los protestantes, a pesar de que abonan en la ciencia y que vamos a ver muchos científicos protestantes, pues también van a tener esta persecución. Quienes queman a Miguel Servet, que es un teólogo y científico del siglo XVI, español, que así como cuestionaba la Santísima Trinidad, también descubría a la par el sistema circulatorio del cuerpo humano. La vida de Servet es muy, muy interesante. Y les digo, creo que tenemos que recuperar ese sentido del conocimiento que había en el Renacimiento de combinar o conectar la química con la historia, la teología con la biología, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece algo maravilloso. Pero quien quema a este señor en Ginebra va a ser Juan Calvino, uno de los mayores líderes de la iglesia protestante. Y hasta la fecha los calvinistas son de los protestantes más conservadores que hay. Bueno, de hecho son bastantes. ¿Vale? Entonces, este periodo en el que va a perdurar el antiguo régimen no va a ser algo eh, homogéneo, no va a tener un ritmo sostenido o constante, sino que vamos a ver por ahí tensiones, vamos a ver avances, se van a mantener algunas cosas. Reitero, este modelo plantea que la cultura es tradicional y conservadora. No solamente la burguesía va a poner su granito de arena. Ahí les recomiendo cuando quieran leerlo, ya sea que tengan curiosidad o se les vaya el internet, o ojalá no suceda, ¿no? Tengan por ahí una crisis existencial, quieran estar solas y recluirse a sí mismas y se les pueda antojar una lectura, léanse El queso y los gusanos de Carl Gisborne. Es una obra genial para que vean que nosotros los historiadores no hacemos cosas aburridas. Este libro explica cómo un simple molinero italiano del siglo XVI, por sí mismo y sin aprender otra cosa que las primeras letras en una iglesia, tiene tal poder de observación y de raciocinio que comienza a cuestionar la generación espontánea, que era la idea establecida del origen de la vida, para que vean que esto se conecta un poco con lo que ven en biología. Y por eso lo quemaron en la hoguera. Y estamos hablando de un molinero, una persona que les digo, pertenecía a uno de los estamentos más bajos. Es importante, es bonito cómo vas descubriendo que a lo largo de la historia, gente que no es tan famosa o que es más común y corriente como uno, llega a tener avances sorprendentes. No sé, yo cuando leí fue en el primer semestre de la carrera. Ese libro me encantó, me emocionó muchísimo, porque uno piensa que a fuerzas tenemos que tener luminarias que nos dicen cómo tenemos que pensar. Y más o menos, uno tiene la capacidad de darle un sentido al mundo y generar conocimiento. Ahora aquí la cuestión es validarlo, aunque bueno, eso ya es punto y aparte, eso ya es temática de la ciencia en sí, de la filosofía. Después nos tomamos un cafecito virtual y hablamos de eso. Pero es algo fantástico, ¿no? Eso nos lleva a que este modelo no es para nada aburrido, no es para nada gris, sino al contrario, hay cosas muy interesantes. Percepciones, circunstancias que uno creía, no, eso pertenece a la Edad Media, se mantienen, ¿no? Por ejemplo, la concepción de la brujería, que aunque ya estamos viendo aquí ciencia, empieza a desarrollarse la medicina y todo, se persigue a ciertas mujeres por no ser comunes y se les justificaba. Otros actos como por ejemplo la matanza de los gatos negros, que también ese pobre animalito está vinculado a la idea de una brujería y que ceba el orden establecido. O la idea de los licántropos, o de que los judíos envenenaban los pozos y realizaban pandemias, ¿no? Que bueno, ya ahora que hablamos del COVID, pues no estamos ya muy distantes de eso también, desafortunadamente, ¿no? Que decían de los chinos cuando esto empezaba, ¿no? O incluso de cualquier oriental. Las supersticiones estaban, sin embargo, hay una revolución de pensamiento. Desde estas personas que tienen un poquito de tiempo y paciencia para darse cuenta de algunas cosas y cuestionarlas. O sea, este don cuestionó lo que aprendió del púlpito de la iglesia y de lo que alcanzó al, no sé si leer, no me acuerdo bien, pero sí de lo que aprendió de la Biblia.
a figuras pues, ya más famosas, les digo como un Galileo, un Leeuwenhoek, un Baruch Spinoza, ya que hay que meter a la filosofía en esto, un Leibniz, que era tan buen filósofo como matemático, Kepler, que pues bueno, también le entró a la astronomía, en fin, personajes que hoy también se encuentran en sus libros de química, de biología y de física. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, chicas? No, todo claro. Muy bien. Rubí, Dayani. Sí, está todo bien. Perfecto. Bueno, pues todo por servir se acaba. Aquí tenemos un ejercicio. Les voy a dejar un ejercicio. Bien, identifíquenme a qué estamentos sociales pertenece la familia que está pintada en esta imagen. ¿A qué clase social pertenece? ¿Es correcto? Correcto, correcto, correcto. Muy bien. ¿Sí? ¿Las demás están de acuerdo? Vientos. Ahora vamos a ver su perspicacia y observación. ¿Qué simboliza esta pintura? Y va a ser algo muy característico del antiguo régimen. ¿Qué simboliza? Perdón, ¿cómo es? No, se cortó y no le entendí la pregunta. No te preocupes. Eh, Chequen bien esta imagen. Digo, tiene pésima calidad, pero se puede apreciar. Eso me habla que tengo que cambiarla. Chequen bien esta imagen. Y denota algo que es muy característico del antiguo régimen. Aquí yo les pido que deduzcan qué es. ¿Qué característica del antiguo régimen representa esa imagen? Vamos a jugar a ser detectives. El poder que tiene la iglesia y el clero también. Bueno, el clero y la iglesia es lo mismo, Dayani. Ah, perdón, la iglesia. Se me confundí, Sí, disculpe. no te preocupes. Me pueden hablar de tú, también. Me hacen sentir menos viejito. Sí, gracias. No estamos entre cuates. Sí, bien, Rubí, el alto clero, la iglesia, pero ¿qué está representando? Fíjense bien en la otra persona y qué le está dando. Y sacan sus conclusiones. Este es como un mini ejercicio típico código Da Vinci. ¿Ya han visto esa película? No. Bueno, los libros no son tan... Sí, sí la he ¿Sí visto. la has Y he visto? leído los libros. Bueno, los libros no son tan chidos. La peli está más o menos, creo que se rescata. Y eso porque sale Tom Hanks. Así que vamos a jugar un poquito al código Da Vinci, vamos a ser detectives. Además, le tengo cierta paciencia al código Da Vinci porque más o menos, eso sí un tanto exagerado a veces, representa lo que hacemos los historiadores en nuestra labor. Sí, llegamos a tener aventuras más o menos así, aunque no tan extraordinarias. Pero en esencia ese es nuestro trabajo. Así es que vamos a jugar a ser historiadores.
Se encuentran con esta pintura, ya identificaron a un personaje, vean quién es el otro, qué poder representa y la acción, ¿qué les puede decir? Interprétenla, ¿sale? Este tipo de ejercicios también les va a ayudar muchísimo a la hora de enfrentarse al reactivo y darle un sentido a través de la lectura. Aquí estamos haciendo otro tipo de lectura, ¿sale? Les voy a dar tiempo para que chequen bien y cuando se sientan listas, me encantaría escuchar sus teorías. Cuando quieran platicarme qué dedujeron, me pueden levantar la manita. Bueno, a lo que yo observo, o no sé Ujú, si estoy mal, parece que le están dando como un tipo de papel, pero ujú. se siente como, es como el rey, puedo decir, Ajá, que le está dando información. Pues es que es un complot entre el rey y la religión. ok, va por ahí. Me gusta tu teoría, ¿eh? Además, aquí esto exige imaginación, creatividad. Es darle una historia a la imagen. ¿Qué querrá decir? Está padre, ¿no? Vamos a ver, Estefanía. Ay, yo siento que representa la unión de la Ujú. nobleza y el clero. Wow, muy bien, ya le subiste un El poquito más mismo. a esto. Bien, excelente, buena observación, Estefanía. Rubí. Aquí me escucho bien, es que hace ratito Ujú. no sé si me oí. No, sí te escuchas bastante bien. Ah, ok. Bueno, había dicho pero no sé si me oí porque no, bueno, de mi computadora no sé qué le pasó, pero bueno, Ah, ok. había comentado que representaba el alto clero y la nobleza cuando le cede por derecho divino como su poder como rey. Ujú, ujú. Sí, voy a hacer una síntesis de las tres teorías que me parece que son bien atinadas. Felicitaciones. Prueba superada. Y básicamente lo que podemos rescatar de aquí es la unión de la iglesia con el Estado. Si recuerdan un poco, el poder político se sustenta del poder religioso y el poder religioso tiene beneficios por la estructura política que hay. O sea, como quien dice, se tapan los dos la espalda y se justifican. Por eso, tener otra religión en este periodo o pensar diferente a lo estipulado por el clero era algo que podía poner en riesgo la autoridad real. Por eso habían policías e ideas, ¿sale? Y esta imagen podemos vincularla con eso, como la unión de la iglesia y el Estado. Y eso nos lleva a entender, sobre todo hay que hacer estos viajes pasado-presente. ¿Por qué mantener una serie de dogmas o que el gobierno valide una serie de ideas que no son favorables o que limitan el derecho a pensar? Pues hace que la situación sea bastante tremenda. Por esta unión entre la Iglesia y el Estado es que se desarrollaron guerras de religión que sangraron a Europa durante el siglo XVII. Por el influjo público que tiene la Iglesia en nuestro país, por ejemplo, la Iglesia Católica, a lo largo de su historia, y lo vimos, bueno, Estefanía que ya le tocó el curso de Historia de México, más o menos lo tocamos, pero el hecho de que la Iglesia
o cualquier institución religiosa tuviera un poder político, conllevaba a que si el gobierno la contradecía en ciertas cosas o veía medidas que no le convenían, perfectamente podía poner en rebelión a una parte del país. Y eso generó atraso. También eso implicaba que si tú no pensabas igual, que llegó a suceder en México, y desafortunadamente eso es algo que todavía sigue ocurriendo, sobre todo en el interior de la República, te llegan a linchar. Bueno, ahora la discriminación por no ser católico ya es menos, ya es un poquito más diferente. Pero esta misma colita que ahorita estoy cuestionando a la Iglesia Católica, también tenían las iglesias protestantes. O sea, este rollo de las brujas de Salem, por ejemplo, que se dio en los Estados Unidos, en el que durante 30 años colgaron a un montón de mujeres acusándolas de brujerías, estuvo avalado por el poder político. Por eso es importantísimo, y eso es uno de los rollos que van a traer la ilustración y que en unos momentos vamos a ver, que la cuestión de fe se remita a lo particular, a lo privado. Porque el hecho de que lo expongas, y peor aún que lo impongas, conlleva a una fragmentación social. Y bueno, en la actualidad eso es algo que adolecemos, no tan, bueno, un poco con lo religioso, todavía ciertos valores religiosos nos ponen en entredicho y hacen que tengamos un mal juicio, por ejemplo, en torno a la sexualidad, al aborto, a la eutanasia, que me parece que son temas relevantes que componen la agenda pública, el matrimonio entre homosexuales, por ejemplo, y que de alguna manera limitan nuestro derecho. Eso también lo podemos ver desafortunadamente con los equipos de fútbol soccer. O ya en casos más recientes, los partidos políticos. ¿Sale? Por eso es importante que de cualquier esfera pública se restrinja y se destierre cualquier dogma. ¿Sale? Y sí, Dayani, estás en lo correcto. La Santa Inquisición va a tener esta función. Si por ahí tienen Amazon, que es como la competencia de Netflix, o traten de buscarlo en YouTube o en cualquier otro video online, si tienen ese chancecito, véanse un documental que consta de 4 capítulos que se llaman Los Archivos Secretos de la Santa Inquisición. Está bueno porque explican de una forma objetiva por qué esa institución nace, qué era lo que pretendían, y reitero, este vínculo en aquella época, les estoy hablando del siglo XVI, XVII, por qué la Inquisición perseguía a quien pensaba diferente y qué impacto tenía, ¿no? Está bastante padre. Está bastante padre. Fue producido por el History Channel cuando el History todavía tenía cosas decentes. Sí se dedicaba a la historia, no reality shows y hablar de alienígenas. Entonces, léanlos. Bueno, véanlo. Está muy bueno. Si tienen Amazon, ahí se lo encuentran. Si no, pueden googlear en internet, documental Archivos Secretos de la Santa Inquisición. Me parece que sí pueden encontrar algún link. Y si es posible, chequenlo. Está genial, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Qué me pueden decir al respecto, chicas? No, hasta ahorita no tengo duda. Ok. Vale. Dayani, Rubí. Yo solamente quería comentar algo de la Santa Inquisición, A pero ver, venga. bueno, yo que me acuerdo, este movimiento surgió porque se empezaron a nacer nuevos movimientos de la religión, que creo que fue fue el cristianismo, no recuerdo muy bien qué movimiento de religión se empezó a dar, pero al ver en la iglesia que la gente se estaba yendo a esa parte, tenían que encontrar una manera de oprimir esas ideas porque sabían que si pasaba algo más, los llevaría a revolución.
y ellos perderían poder. Solo recuerdo que se dio en España y en México no se dio como tal, pero llegó a surgir un poco. Sí, en México en los 300 años de historia de la Santa Inquisición, nomás quemaron a 49. O sea, no fue tan activa como en España, en donde sí hubo un quemazón de judíos que se volvieron al cristianismo y que de todos modos practicaban su antigua religión, o musulmanes que están en el mismo caso, o protestantes. Estás en lo correcto si la Inquisición va a ser una institución que va a tener como principal propósito, y lo dicen ellos mismos, la defensa de la fe, o sea, el dogma católico. Va a ser una reacción, si vamos a sus raíces en Edad Media, a movimientos religiosos como los cátaros, que como bien lo comentaste, comenzaban a jalar la gente. Luego en España nace como un elemento bien interesante. Ahí en España la religión forma parte de esta identidad nacional. O sea, eres español, eres católico. No eres católico, no eres español. Entonces, el primer periodo en el que España ya se conforma como una nación moderna, les estoy hablando durante el reinado de los reyes católicos y ya más adelante con Carlos V y sus sucesores, va con la idea de purificar a España, es decir, de borrarle todo aquel elemento que no formaba parte de lo que se consideraba español. ¿Vale? Entonces, de ahí que fuera más activa, la Inquisición no solamente estuvo en España, también estuvo en Italia y en los países en donde no existía esta institución, habían corporaciones religiosas que tenían este papel policial. Pero ellos jamás quemaban a la gente. Quienes quemaban a los disidentes era el poder civil. ¿Sale? Entonces es muy, muy interesante también la historia de la Inquisición. Y ese fue un factor, por ejemplo, que no solamente llevó a combatir a la competencia religiosa de la Iglesia Católica, sino también al incipiente desarrollo científico de la época. Les vuelvo a recordar el caso de Miguel Servet. Si Miguel Servet se va de España es porque está entrando en colisión directa con la Iglesia Católica. Ya estaba perseguido por la Inquisición. Otro que sufrió problemas así, aunque bueno, sí fue por culpa de los españoles, fue el filósofo holandés Baruch Spinoza, que por cierto es de origen judío y ni los judíos lo querían porque este cuate rompe con la idea tradicional de Dios. Es muy interesante ese filósofo. Y bueno, como ellos, les puedo comentar de más casos. Si nos vamos a Italia, la Santa Inquisición quema a Giordano Bruno, un filósofo con una vida fascinante. El güey estaba tan intenso en la astronomía que fue los primeros en decir, bueno, si Dios creó el universo, entonces es probable que haya vida en otros lados. Es probable, jamás aseveró. Y por ese motivo lo quemaron. O sea, rompía con esta cuestión muy cuadradota de ver el mundo. Y vuelvo a lo mismo, esto es algo que no fue exclusivo de la Inquisición, sino que también se traspasó a los países protestantes. En Alemania, en, no sé, Holanda, en norte de Europa, Inglaterra, por ejemplo. Los anglicanos quemaban a católicos, a otros tipos de protestantes, y por la persecución religiosa es que muchos migran a América, en especial a los Estados Unidos. ¿Sale? Es muy interesante este rollo de la modernidad. Por ahí ya les pasé el link con bibliografía complementaria. Si por ahí les movió el tapete, creo que les pasé el libro de Alberto Tenenti, que habla sobre el origen de la modernidad y pues trata sobre estas cuestiones. Denle una checadita, está bastante padre, no está nada pesado. Reitero, es invitación si llegan a tener tiempo libre y si lo desean. No es algo obligatorio. No pierdo de vista que estamos en un proceso de formación para un examen de selección y que tenemos que priorizar otras cosas. Sin embargo, pues
como buen provocador que soy, como buen profe Mefistófeles que me asumo, pues les invito a que vean otras ventanas. Reitero que esto no se trata de regurgir información y mucho menos estructurar nuevos dogmas de la historia, no, sino que es un conocimiento que explica un determinado momento histórico, pero que también es susceptible a ser confrontado por otras referencias, siempre y cuando sean válidas, es decir, que haya una justificación, no en hacer como un montón de canales de YouTube en donde dicen, no, es que la historia nos mintió, pero pues no te dice nada, ¿no? O alienígenas ancestrales. Ahí hay que tener cuidado. Bueno, pasamos ahora hacia lo que es la ilustración. La ilustración llega en un momento en el que el antiguo régimen va a comenzar a estar en crisis. Tenemos como antecedentes que en Inglaterra se da una guerra civil entre la nobleza y la burguesía contra la corona. Ya estaban hasta la madre del rey y de hecho lo decapitaron. A ese evento se le conoce como lo que es la Revolución Inglesa. Y tiene importancia porque la burguesía va a tomar una parte activa y se le va a poner un límite al rey, aunque ya no estamos hablando de que realmente sea una revolución liberal en toda la existencia, ¿no? Ese es un antecedente. Por otra parte, tenemos el desarrollo de la ciencia. Newton, Kepler, Galileo, ¿quién más? Hooke, Leeuwenhoek. Todos ellos, aunque estén hablando de ciencia, llevan algo que es fundamental en la ilustración: ocupar la razón, llegar a conocimientos pulidos, objetivos y validados. Nada de que, según mi corazonada y de acuerdo con mi signo zodiacal, hoy tenemos que tumbar al rey. No, ni madres. ¿Sale? Ellos fueron los primeros en dudar, que eso también es uno de los mandamientos de la ilustración. ¿Sale? Por otra parte, entre el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII, vamos a ver una serie de cambios en la economía que plantea que este capitalismo mercantilista que viene gestándose desde el siglo XVI comienza a tronar. Esto va relacionado también con un auge de protagonismo en la vida pública y la burguesía. La burguesía va a ser más movida. También durante este periodo tenemos motines y rebeliones campesinas que, aunque van a ser reprimidas, están anunciando que pues la cosa ya se está acabando. Y en países como Francia y en España estamos teniendo reyes que no dan una. ¿Sale? O sea, el antiguo régimen a finales del siglo XVII y entrando al siglo XVIII está iniciando un proceso de crisis y de declive. ¿Sale? Entonces, cuando las cosas van mal, necesitamos repensar nuestra realidad y proponer cosas diferentes, más adecuadas a lo que se está viviendo. Por eso nacen los movimientos intelectuales, por eso nació la ilustración. No salió porque, pues no tengo nada que hacer. Y uno está ahí haciendo el baño bien tranquilamente y dijo, la razón, la libertad. No, hay necesidades concretas en mi entorno que me están llevando a cuestionar, pues, qué está pasando, ¿no? Y pensarlo. Ya ahí yendo un poco a la amarre de las cosas, hablamos de la ilustración como un movimiento cultural e intelectual que va a sacudir a toda Europa. Va a tener su origen en Inglaterra. Las razones de por qué sea en Inglaterra es por lo que ya les comenté: un límite al poder real, el surgimiento de una tolerancia de ideas y también el inicio de una expansión económica. Pero de ahí se va a pasar a Francia, que es en donde va a tener su principal apogeo. La razón por la que por la que tiene su apogeo en Francia y no en otro lado de Europa, es porque en Francia las cosas están de cocol. Y eso quizá lo vamos a ver más adelante o mañana. Seguro que mañana lo vemos. Entonces, reitero, cuando las cosas no van bien, nos ponemos a replantear qué está pasando y a generar alternativas, ¿no? Acuérdense de
de ese meme donde Dios propone cosas y los ángeles comienzan a generar cuestiones, ¿sale? Ahora, según la ilustración, se concibe así porque piensa que el entorno está lleno de una tiniebla llamada ignorancia. Entonces ellos asumen que la razón, que es la productora de un conocimiento más válido y acabado, es la que va a disipar esas tinieblas, nos va a iluminar. Por eso a la ilustración también se le va a conocer como siglo de las luces. ¿Sale? Ahora, los orígenes de la ilustración van a partir de un debate. Y lástima que aquí no está Mariana porque me meto al derecho con esto. A razón de lo que sucedió con la Revolución Inglesa, con la decapitación del rey y bueno, todo el desmadre que involucra una guerra civil, los pensadores de ese momento, entre los que podemos citar a Hobbes y a Locke, se quedaron, pues, ¿qué chingo está pasando, no? Algo no está bien. Debemos replantear las cosas. Ellos dos parten de un principio común. Para que vivamos felices, que esa también es otra connotación de la ilustración, se debe de respetar la ley, que no haya abusos. En donde van a diversificarse y van a confrontar además sus argumentos, es en cómo se va a hacer eso. Hobbes, para que vean que la historia de vida define bastante el cómo pensamos, le tocó ver el desmadre que hubo por las batallas de la guerra civil, un montón de destripados, colgados, no, bueno, imagínense el melodrama, ¿no? Y eso le impactó mucho. Entonces, él, en sus reflexiones, dijo, no, pues el ser humano es un hijo de la chingada. Es malo por naturaleza. Y a la menor provocación, jode al otro. Incluso tiene una frase bien fregona que si hubiera habido Twitter o Facebook o WhatsApp en esa época, no, hombre, estaría en estados y serían gold training. El hombre es el lobo del hombre. Entonces, en referencia a eso, Hobbes propone que para que la ley sea justa y sea real, el poder del Estado tiene que estar concentrado en una sola persona. Y esa persona debe ser la encargada de dominar la parte instintiva y destructiva del hombre. Eso le explica más o menos en el Leviatán, que bueno, originalmente no es un libro sencillo de leer, pero ya cuando uno le cacha el ritmo le va agarrando el gusto y dices, no, pues está padre, ¿no? Entonces él, Hobbes, dice que es el poder absoluto del rey quien tiene que refrendar esa ley. A lo mejor te vas a encontrar a este par, Estefanía, cuando estés en estas materias de ética y de derecho, ya en ciencias forenses. Y Diana, pues muy probablemente también te los vas a topar en filosofía de la educación. Rubí, a no ser que tengas materias de corte deontológico y de ética, creo que no los vas a conocer. Aunque te invito a que te inmiscuyas un poquito más en la filosofía. Eso como enfermera te va a ayudar muchísimo. Bueno, esos son los planteamientos de Hobbes. ¿Tienen por ahí alguna duda? No, de hecho es con el tema que más me llegó a familiarizar, para tener más conocimiento que otros. Ok, muy bien. Estefanía, Rubí. No, tampoco ninguna duda. Sí, creo que es de los temas igual que se me facilitan un poquito. Y van a ver que los otros también. Bueno, viene la contraparte, la réplica. Les digo que esto es como un duelo tipo América Chivas. Locke, por otra parte, piensa que sí, definitivamente debe de haber un orden, debe de haber una ley. Pero él es más dulzón. Él es más optimista. Él, a diferencia de Hobbes, de hecho le voy a copiar ese bigote, me gusta su estilo. Dice, a ver, no, espérate, güey. El hombre es bueno por naturaleza. Vean a los niños no piensan en términos de bueno y malo. Los niños
Si escuchan que un bebé llora, ellos también lloran, ¿no? En un gesto de solidaridad, de empatía. Y eso hace referencia de que el hombre no es malo, ¿sale? Que más bien es durante su desarrollo a partir de la sociedad y del sistema de valores en el que se cría, lo que nos va torciendo, ¿no? Y las malas decisiones. Pero considerando que el hombre es bueno por naturaleza, la ley, que sí es importante, no debe de centrarse en las manos de un solo hombre, porque eso conllevaría a que el pueblo, que esta es una palabra que va a ser más recurrente, pues quede totalmente indefenso. Y entonces, ok, ¿quién nos va a cuidar del rey? Nadie. Entonces Locke es el primero que se le ocurre que para garantizar la ley y el bienestar de la mayoría, debe de ponerse un límite al poder real, debe de habilitarse el parlamento para que la gente se escuche, debe de haber una división de poderes y debe de haber un acuerdo entre la sociedad y el gobierno, de tal manera que queden claras las responsabilidades y los beneficios de cada uno. No va a profundizar más, pero esas ideas van a influir notablemente en figuras como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, quienes van a potencializar y a profundizar más en esto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. ¿Sale? No, todo bien igual. Bien, entonces, porque vean que la No, todo bien. filosofía no es aburrida, al contrario, es interesante y hasta cierto punto práctica. Bien, no habían WhatsApp, no habían Facebook, no había Instagram, no habían estos medios para hacer que la información llegue más rápido. Nomás había imprenta y pues, las palomas que luego se cagaban en las cartas. Pero ustedes saben que el chisme de que corre, corre. Y en donde va a pegar más va a ser en Francia. ¿Sale? Exactamente, Dayan. Correcto. En Francia, la ilustración va a definirse y va a adquirir las siguientes características. Va a tener la confianza en el poder de la razón. Eso es lo que más va a distinguir a este movimiento. Aquí la razón va a ser entendida como una herramienta que me permite tener un conocimiento válido que me ayuda no solamente a comprender a la naturaleza, sino a validarla. Aquí ya estamos teniendo de una manera más abierta la cuestión del progreso que habíamos visto con el Renacimiento. La diferencia es que en el Renacimiento todavía se planteaba la idea de la fortuna, el destino. Aquí no. Aquí ya es el hombre. ¿Sale? Como el que se hace a sí mismo para llegar al progreso. Y el progreso es entendido como felicidad. Este relajito que ahorita ya hasta genera millones de dólares a través de cursos, videos, libros de superación personal, mindful y cuanta madre ustedes consuman, que ojalá no, y que piensan que es mejor que la terapia, no hagan eso, es demasiado tóxica esa idea de felicidad. Bueno, las raíces están aquí, en la ilustración, ¿sale? Ahora, me parece que la idea de felicidad es muy diferente a lo que hoy entendemos. Porque ahí están hablando de plenitud, de máximo desarrollo. Y hoy pues está reducido a un bien de consumo, no es una obligación. Tienes que ser feliz, tu sonrisa tipo Colgate, ¿no? Y no hagas caso de los sinsabores de la vida, porque eso te hace sacar lo mejor, ¿no? Y mente de tiburón, no sé cuánta madre ya venden. Y que además la venden como filosofía, que es lo más terrible. ¿No? Algo también muy importante que a mí me gusta recuperar de la ilustración es la divulgación del saber. El saber entendido como una herramienta nodal para mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Y que esté al alcance de todo. Ojo, no quiere decir conocimiento igual a información. Lo que hoy vivimos es un exceso de datos, un exceso de información, de noticia, no de conocimiento. Tal es así que socialmente la hemos cagado en muchas decisiones.
Y bueno, las supersticiones que no deben de aparecer, porque aparentemente estamos en una sociedad del conocimiento, pues resulta que no. No nos vayamos tan lejos, la percepción que tienen muchos de nuestros congéneres con la vacuna con el COVID. También hay que tener cuidado de quién nos da esa información. Cuando hablamos de conocimiento estamos hablando de una información que adquirió un proceso, reitero, por eso es importante la filosofía. Es decir, que se confrontó, que se validó y que eso me permite tener una idea más clara de la realidad. No porque sutanita, fulanita y perenganita lo dijo, no porque me mandaron un video de WhatsApp. ¿Sale? Esa no es divulgación del saber. Es al contrario, es una promoción de supersticiones y miedos que ahorita es lo que menos deberíamos tener. No nos vayamos tan lejos. Su situación ahorita en el proceso de selección. Todo este bombardeo de pseudoinformación que les dicen que el examen va a ser tanto, que la UNAM, ahorita estoy en un grupo de área 4 y acaban de enviar una imagen de un curso. Vayan ustedes a saber. Una empresa de estas que se dedican a dar cursos de admisión, en donde pues les meten presión, diciéndoles que se mantengan al tanto con el correo electrónico porque la UNAM va a dar de manera cercana información. Obviamente ahí es un plan con maña para que ustedes en la sugestión contraten el curso o se estresen o bueno, cosas que ya hemos estado tocando en el otro taller de 2 sábados. Hablar de conocimiento es frenar un poquito, o sea, espérate, güey. ¿Desde dónde me dices cuál es tu intención y para qué? También algo muy parecido en estos rollos de ligue. Este chico se está portando bien, me está invitando a salir. Me llena de WhatsApps todo el tiempo. ¿Qué querrá decir? No, fíjense, hasta ser escépticos, hasta en ese rollo nos salva. O realmente validar nuestros sentimientos. Si es para historia de una noche, si realmente lo queremos para algo estable, o si es, vamos conociéndonos y a ver hasta dónde llega, ¿no? Entonces, hablar de divulgar un conocimiento es hablar de llevar a la gente a tener datos concretos, datos válidos, pero que los motiven a saber más. No regalar fórmulas mágicas, información pseudo veraz, y supersticiones, ¿sale? Yo creo que ese es uno de los principales elementos que distinguen a la ilustración y que debemos de traer al presente. En el caso de esta divulgación, lo más extensivo y famoso, pues es la enciclopedia, que ya en un ratito vamos a hablar de ellas. ¿Sale? Bueno, algo que ya había comentado con este look, con el Juan Suertes, es que la naturaleza del hombre es buena. Es decir, se distancian un poco de esta visión pesimista que tienen filósofos como Hobbes, como Maquiavelo, y ellos dicen, no, aguanten. El hombre es bueno por naturaleza, por lo tanto ahí se justifica esta cuestión de la libertad, que también es importantísima en la ilustración. Y bueno, si nosotros somos unos hijos de la chingada es porque la sociedad nos corrompe. Nuestro estado natural no es así. ¿Sale? Es el contacto con una serie de principios medio deformes lo que nos hace que lejos de ser empáticos con el otro, solamente seamos narcisistas. Que el hecho de no ser sensibles, ¿no? Porque eso se asume como una debilidad. De ser competitivos y no importa quién me lleve enfrente, todo con tal de llegar a la meta, ¿no? Una mala interpretación del fin que justifica los medios de este Maquiavelo. La ilustración dice, no, eso no es el ser humano, eso es lo que han criado del ser humano. El ser humano es bueno. Y bueno, de ahí ya hago un spoiler y Dayani se lo va a topar. De ahí que Rousseau plantee la idea de una educación natural. Dayani, vete leyendo el Emilio porque ese seguramente te lo vas a topar en varias materias de pedagogía. ¿Sale? Bueno, siguiendo un poquito. ¿Qué? ¿Sí? Emilio de Rousseau.
Gracias. Te lo voy a poner en el chat. Creo que ya hasta te lo puedes topar en PDF. La ventaja que ustedes van a tener respecto a la mayoría de mi vida universitaria es que yo creo que fui de las últimas generaciones de la vieja escuela en la que no había tanto PDF, pues tenías que gastar mucho en copia y rífate en la biblioteca. Bueno, cultiven esa tradición que también va a ser necesaria. Pero afortunadamente con los medios masivos de comunicación ya pueden acceder a un montón de fuentes en donde ustedes pueden recuperar lo que necesitan para la uni. Ya sea que se metan a acervos digitales, a páginas piratas como Lectulandia, en donde pueden encontrar el libro que van a ver en XY materia, o bueno, ahorita que entren a la UNAM, les van a dar una clave que va a ser una preciosidad, es un privilegio. Yo ya no la tengo desafortunadamente, pero ustedes atesórenla. La Vivi, que es una contraseña de las bibliotecas digitales, en donde no nada más tienen acceso a lo de la UNAM, sino a estos acervos en donde hay una especie de comodato o de acuerdo con la universidad. Y eso les va a ahorrar mucho dinero. Bueno, van a gastar un poco en imprimir libros, en seguir sacando fotocopias, en el internet de sus dispositivos, pero sí es infinitamente mucho más barato a lo que a mí me tocó, la mayoría de mi licenciatura, a la que le tocó a sus papás si llegaron a estudiar una vida universitaria. ¿Sale? Entonces, es muy bonito, ahí se cumple esa cuestión de la divulgación del saber, pero hay que saber elegir qué es lo que nos sirve y qué es lo que no. ¿Sale? Cuestionen. Es el principal mandato de la ilustración. Cuestionen. Y hablando de ello, pues tenemos el rechazo de los dogmas, las supersticiones, los milagros, el fanatismo. Aquí se va a romper ya con la idea de Dios en el Renacimiento todavía y una buena parte de la unidad, de la modernidad, se habla en referencia a Dios. Incluso figuras alejadas de la religión como Baruch Spinoza va a hablar de un Dios que va a estar en todos lados, que no tiene forma, no es este Dios antropomórfico superior a los demás, sino es una cuestión más panteísta. Para Baruch Spinoza Dios es todo lo que está conectado, es como el orden natural, ¿no? Y de hecho de esa idea de Baruch Spinoza va a ser la idea de Dios que los ilustrados van a tener. Algunos como Voltaire van a decir, no es cierto, yo soy ateo. O sea, algo también representativo aquí y que va a ser peligroso para la Iglesia Católica es la negación de Dios. O sea, antes de Nietzsche, antes de Schopenhauer, antes de Marx, ya los ilustrados estaban logrando la independencia del hombre respecto a Dios. ¿Sale? Y bueno, esas son las bases para muchas cosas. Ahí les encargo que lean, por ejemplo, desde esa óptica al Marqués de Sade, que también es un filósofo que forma parte de esta corriente, que más allá de la escritura porno que hizo o de la escritura erótica, pues tiene ideas filosóficas muy, muy buenas, discursos bastante atractivos. Y por ejemplo, es de los primeros que dicen a la goma, Dios. ¿Para qué pensar en Dios si el ser humano es una potencialidad? No, ahí ese güey me ganó. ¿Sale? Su libro más pulido en cuanto a erotismo, pero también en cuanto a su filosofía, sobre todo desde el ámbito político, es Filosofía del Tocador. Léanselo, está muy bueno. En ese doble peso, tanto en la literatura erótica, que güey era un máster, y en la parte de la filosofía y de la política. No, o sea, ahí se la super rifó. Más allá, reitero, del prejuicio que dejó 120 días de Sodoma y Gomorra, o 120 días de Gomorra, que sí está medio asqueroso. Filosofía del Tocador, Juliet, les digo, más allá del erótico, que también vale mucho la pena en cómo lo narra, tiene un cuestionamiento a los valores y a la sociedad establecida que, bueno, nadie se avienta a aventarse un tiro así. Es muy, muy bueno. Lástima que desde este ámbito del pensamiento no se hable del Marqués de Sade y solamente se lee
se le enfoque en lo porno, en lo erótico. Que sí está chido, pero tiene más cosas. Y bueno, todo esto nos lleva a que la ilustración va a ser, antes que otra cosa, un movimiento pragmático y transgresor, porque va a cuestionar al antiguo régimen. Y hemos visto que lo cuestiona desde la parte ideológica hasta la parte política. De ahí que los ilustrados retomen rollos, por ejemplo, de Grecia como la democracia, pero ya pensada en una democracia más universal, una idea de un gobierno representativo que de cierta manera también nos conecta con Roma, del concepto de ciudadanía, del rollo del pueblo, o sea, cosas que son mucho, mucho más cercanas acá. La idea de un bien público, del derecho, y que eso, por supuesto, que en el antiguo régimen solamente es a cuentagotas y para ciertos privilegiados, ¿no? Que ya se habla de algo más general. Por eso les digo que esto es tremendo, es brutal. ¿Sale? Creo que es uno de los temas más nodales del curso de Historia Universal, porque nos lleva a entender la base de lo que somos hoy. Básico. Cómo está organizado nuestro país, el horizonte político que tiene la Constitución de 1917, se desprende de un liberalismo que tiene su cuna en la Ilustración. ¿Sale? Por eso es tan importante. ¿Dudas hasta aquí? No, No, ninguna, gracias. Perfecto. Ahora, y aquí las chicas también entraron. Les voy a pasar, porque tengo Totalidad Femenina, un libro que a mí me encantó, está bien fácil de leer, se llama Breve Historia del Feminismo. Más allá de cuestiones ideológicas, de asumir que el feminismo es una sola corriente o son varias, no dejemos de lado esos debates, pero este libro que a mí me gustó muchísimo ayuda a entender un poco qué fregados es el feminismo y además cómo de alguna forma las chicas han participado a lo largo de la historia. Y bueno, no recuerdo muy bien el nombre, me falta todavía aprendérmelo y checar bien el dato, eso ya yo lo tengo de tarea, pero hubieron 2 que 3 chicas francesas que aparecen aquí en este libro que ya hablaban de ideas incluso más radicales que las que decían estos vatos. Por ejemplo, Rousseau hablaba de, sí, voto universal, pero solo para hombres. Y esta mujer, que por cierto perdió la cabeza, eso sí me acuerdo bien, durante la Revolución Francesa, dijo, no, ni madres, también para nosotros. Desafortunadamente era costumbre en aquella época y algunos de estos brothers lo justificaban el que el hombre fuera superior a la mujer y que inclusive eligiera con quién se casara. Algo que, por ejemplo, le criticamos mucho a los musulmanes, ¿no? O a determinados pueblos indígenas. Y no, van a haber chicas de esta época que van a decir, ni madres, nosotros también debemos elegir. Es más, por ahí hay una que me resultó fascinante y que tengo ahí de tarea conocer su biografía, se volvió mi crush histórico, que empezaba a hablar hasta de esta cuestión de que la mujer tenía que hacerse cargo de su intimidad, que no era malo que ella viviera libremente su erotismo. O sea, imagínense eso tan radical y tan brutal que rompe con muchos esquemas morales que incluso estos vatos, por muy abiertos que son, no consideraban. Entonces creo que más allá de lo que pudiera venir en el examen y también como una forma de que ustedes comiencen a aparecer en este mapa llamado historia, es darle la voz a esas mujeres. Ya les mandé el libro, está muy, muy fácil de leer y si es posible, sean atentas a las figuras que ahí aparecen con los procesos que estamos viendo. Creo que tienen y van a poseer una perspectiva mucho más amplia de lo que es la historia, se van a identificar con ellas, van a aprender mejor a defender sus derechos, que eso es algo que a mí me preocupa, las quiero empoderar.
Y también, de alguna forma, se mantienen, digo, ya es cuestión de cada quien, al margen de dogmas que vienen dentro del mismo movimiento. ¿Sale? Entonces ahí les estoy ofreciendo un arma poderosísima. ¿Va? Pero bueno, regresando a los motivos del examen, estos son los brothers más importantes de la ilustración. El papá, pues, es John Locke, que les digo, sienta las bases. Él es el primero en decir, no, el absolutismo no rifa, y tenemos que establecer un gobierno representativo basado en un contrato y una división de poderes. Muchas de sus ideas van a ser cultivadas por estos franceses, que van a agarrar una partecita de lo que comentó Locke y la van a desarrollar. Esto es algo bien bonito. Por ejemplo, Montesquieu. Ah, ya lo tienes en el grupo de WhatsApp, Estefanía. Ya se los pasé. Ya se los pasé. Pero ahorita les recuerdo el título del libro. Feminismo para principiantes. Las autoras son Nuria Varela y Antonia Santolaya. Está bien chido porque además tiene algunas ilustraciones bien padres. Y si son medio sensibles y sentimentales como su servidor, van a encontrarse con bonitas historias de amor sanas. Está muy chido. Está muy chido, la verdad. La verdad es que yo, sin ser chica, este libro me cambió algunas cosas, y es algo que agradezco. Y como profesor de historia, pues sí, en la medida de lo posible, aunque me falta un poco más de formación, pues sí le trato de dar una perspectiva de género. Entre más reconozcamos que hubieron otros grupos sociales que participaron en esto y no solamente los que aparecen en la guía, en el manual o en el típico libro de historia, pues no, vamos a tener una visión más clara del por qué sucedió y le vamos a conceder una mayor utilidad al presente. Ojalá que ese principio sea sembrado por otros colegas. Reitero, no es subirse a la moda, no es generar nuevos dogmas. Creo que lo que causa salud a este ejercicio de la docencia es siempre invitarlas a cuestionar, siempre motivar a que busquen otras fuentes de información, aunque cueste un poquito más trabajo, a que aunque yo exponga y quizá a veces defienda una perspectiva, ustedes no se compren a per se el relato, que lo procesen, que lo cuestionen, que saquen sus propias conclusiones, por eso cada rato les pregunto, y bueno, de esta manera pues es mucho más divertido para ambos lados. No me gusta ser ese profesor que tiene síndrome de cura, ahí predicando la buena nueva. No, madres. ¿Va? Bueno, vamos a continuar. Montesquieu, les decía, abogado de origen. Lástima que no está aquí esta Mariana, porque ya iba a presentar a uno de sus santos patronos. Bueno, a lo mejor va a ver el video. Mando saludos. Aquí te presento a tu santo patrono. Él va a escribir un libro que tal vez lo va a ver en la carrera, igual tú, Estefanías, en tus materias de derecho, y que se llama El espíritu de las leyes. En él va a criticar a la sociedad francesa, a la monarquía, y plantea dos cosas bien bonitas. La primera de ellas es una división de poderes en tres, en estos tres poderes que aprendimos en formación cívica y ética: legislativo, ejecutivo y judicial. Pero también argumenta que no todos los estados y países deben tener el mismo tipo de gobierno. Todos tienen particularidades y necesidades concretas. Se tiene que ajustar. Y creo que ahí hemos fallado. No se ha aplicado ese relajito. Luego viene uno de mis favoritos. Voltaire es su apodo. Así le decía. En francés significa pila. Su nombre es un poco más así. O sea, él se llamó François-Marie Auret.
Y le llamaban pila porque era bien sarcástico con todos, se burlaba de todos, era un cuate muy ácido. Leer sus textos también te mueres de la risa, es muy humorista, léanse cuando puedan Cándido de él, está precioso. Por ahí también hay un libro de cuentitos, que en donde sí, te mueres de la risa. Este señor tiene como obra más representativa las cartas filosóficas, y en ella va a plantear, reitero, perdón por sonar redundante, la idea de la razón y la importancia de los derechos naturales. Eso es algo que va a ser un hit tanto en los estados, la independencia de los Estados Unidos como en la Revolución Francesa. ¿Sale? Va a hablar de la igualdad, que eso también es algo que va a darse mucho en la Revolución Francesa y en la independencia de los Estados Unidos. Pero él es artífice de la libertad de pensamiento. Ese es en donde más se va a poner al tiro. De tal manera que tiene una frase bien fregona en la que menciona, que dice, bueno, yo no podré estar de acuerdo contigo, pero defenderé tu derecho a decirlo. Wow, a mí me encantó, y más en esta época en donde la intolerancia otra vez nos está gobernando, en el que si no piensas como yo y eres igual a lo que yo digo, te vas a chingar a tu madre, ¿no? Y es más, hasta hay una violencia ya muy explícita. No se da algo tan rico como es el libre debate, que es el libre debate, es un intercambio muy lindo de ideas, que es lo que hace que el conocimiento también se produzca, pero que no abandona el lineamiento del respeto. ¿Sale? Y Voltaire se va sobre los dogmas. De hecho, él es uno de los santos patronos de la historia, porque hace un estudio histórico para explicar por qué Francia está de la fregada. Y él plantea que una de las razones es porque la iglesia y el Estado estuvieron juntos. Y eso involucró que Francia se metiera en un chorro de guerras que no debió de hacer y que le hizo perder mucho. ¿Sale? Por eso él decía, lo privado cree en lo que quieras, güey. Nací de Jedi y no me importa. Pero en lo público sí hay que mostrar cierta neutralidad. Porque eso implica que entonces es una imposición de un punto de vista y de una forma de ver el mundo sobre los demás, ¿no? Entonces eso es algo que, por ejemplo, también se cuestiona a la gente que es demasiado cientifista. Por ejemplo, hay algunas cosas de Carl Sagan en las que yo no estoy de acuerdo. ¿Sale? Me agrada ese divulgador de la ciencia, pero pues no es tanto porque él justifica que fuera de la ciencia no hay nada. Y creo yo también hay que considerar otros saberes, otras tradiciones que tienen su propio mecanismo de desarrollo de conocimiento, no todo es occidental ni todo es superstición, y que ofrecen una perspectiva muy interesante, ¿no? Por ejemplo, las culturas indígenas, y me refiero a las culturas indígenas de todo el mundo. Es algo muy chido que creo que debemos recuperar de la antropología, y que yo le cuestiono mucho a Sagan, porque el hecho de que la ciencia sea lo mejor implica una visión reducida de las cosas. Tampoco no hay que caer en el otro extremo. O esta gente que dice, a huevo, sí, el ateísmo, ¿no? Y la religión es una mierda. Sí, la religión tiene sus críticas, eso es indudable, pero hay que entender por qué existe la religión y cuál es su función en la vida de las personas. Y que la espiritualidad, y eso es un legado que nos deja un poquito Voltaire con este rollo de la tolerancia, pues es muy personal. Hay gente que cree en Dios y le hace bastante bien. Hay gente que le entra al Feng Shui y a estos rollos medio New Age, esotéricos, y también les genera plenitud. Eso yo lo veo bastante amable. Yo soy agnóstico, no soy agnóstico deísta, yo no creo en la existencia de Dios, pero sí reconozco que la espiritualidad es fundamental, que la fe es otro campo que incluso complementa la razón, y que el conocimiento del hombre todavía no ha alcanzado su máximo poder, por lo tanto hay un montón de variables que no se pueden explicar. No tengo la certeza de que eso sea algo divino, pero tampoco puedo afirmarlo. Soy de la idea de que el ser humano en algún momento lo va a comprender, a medida que vaya abriendo más conciencia, que vaya siendo
pues que vaya puliendo su forma de ver el mundo, que vaya creciendo, pero no niego la espiritualidad. Lo que sí cuestiono, y que ahí me conecto con Rousseau, es que eso te genera un dogma y te impide vivir. Ahí sí me voy sobre el Islam, sobre el judaísmo, sobre el cristianismo, sobre cualquier religión que ya en su práctica dejó de la existencia. Pero eso no quiere decir que mi forma de ver el mundo sea mejor a la del resto. Tengo muy buenos amigos que son evangélicos, algunas veces he ido a sus lugares de culto. Mi hermano es pentecostés y es de esos que, a pesar de estudiar una carrera, cree que el mundo sí se va a acabar, que Satanás sí es de carne y hueso, y niega la evolución, siendo que además estudió odontología. Y la familia de su mujer es todavía más radical en ese sentido. Pero si eso le hace sentir bien, chido. Reitero, creo que hay que ser caballeros para pensar en la diferencia y no anularla. Sí, ahí entra Marx también, Dayani. Dayani fue Marx, los anarcos fueron algunos de los que plantearon esa cuestión. Nietzsche también. Reitera, aquí la cuestión es salvarnos de los excesos, salvarnos de los dogmas, ¿no? Ahora hay nuevos dogmas, por ejemplo, el rollo de el desarrollo personal y el coaching, y tienes que tener un terapeuta para un montón de cosas, ¿no? Y come bien, y el cambio climático lo frenas no teniendo hijos, ¿no? Que son ideas lindas, son ideas superficiales, que pueden ser posibles, pero que no te responden el problema. Otra vez, me remito al principal legado que nos deja la ilustración. Cuestionemos. ¿Va? O esta idea media abigarrada que tienen algunas corrientes feministas, ¿no? O lo que vemos del otro lado, ¿no? Que es la masculinidad tradicional y el patriarcado. En fin, hay mucho que combatir con la razón. Pero la razón no implica tampoco la supresión de los sentimientos o de las emociones. Creo que debemos de llegar a una conciliación entre nuestra parte objetiva y nuestra parte subjetiva, ¿no? Y bueno, ya no ahondo más porque si no voy a poner todo cursi y hasta se me van a salir unas lágrimas. Luego tenemos a Denis Diderot, que con un amigo suyo se llama Jean d'Alembert, van a fundar entre los dos la enciclopedia, que es la bisabuelita de la Wikipedia y el Internet. El propósito es juntar la crema innata de los científicos y pensadores de la época para ofrecer una compilación de saberes que le van a ayudar al hombre a ser libre. Recuerden que aquí se toma como este meme del perezoso, no sé si se acuerdan, que está en un horizonte y está un perezoso así. Bueno, no somos así, cuando sale la faceta que dice el conocimiento es poder, ¿no? Entonces la idea de la enciclopedia va en esa línea. No es nada más para que tú regurgites información y para que tu familia te presumas porque eres el sabelo todo, el inteligente de la familia, no, sino para que ese conocimiento te dé un mejor panorama de tu entorno y lo transformes a tu favor. Reitero, la idea de progreso, la idea de felicidad. Y bueno, ya de los últimos, para ir un poco involucrando el factor económico, tenemos a Adam Smith, quien es el papá del liberalismo económico. Él va a escribir un libro que se llama La riqueza de las naciones, en donde habla a favor de que el Estado no intervenga en la economía, que se dé una libertad de empresa, una libertad también de dedicarte a lo que quieres y que se dé un comercio libre. ¿Sale? Esto con la intención de modernizar el ámbito económico. Y ahí estamos teniendo los antecedentes del capitalismo de libre mercado, en esa etapa el capitalismo industrial. Y Adam Smith lo dice porque ya en esas fechas está comenzando la revolución industrial. Tratan ahí de desarrollar este rollo de la simultaneidad. O sea, mientras que se está dando esto de lo político que plantea una sociedad más abierta y libre,
y también un modelo político más participativo, que consta una serie de derechos naturales para el hombre, también estamos teniendo una evolución dentro del capitalismo. ¿Sale? De ahí que, digamos, lo que plantea la Ilustración y que se va a hacer realidad con las consecuencias de la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, pues va a ser el formato político para que el capitalismo pueda desarrollarse. ¿Sale? Que obviamente va a traer cuestiones acertadas, pero también va a agravar una desigualdad que ya existía. O sea, sí, con todo esto ya tenemos palomitas en los derechos políticos, pero estamos muy lejos de lograr una igualdad social, ¿sale? Y eso lo vamos a ir retomando a medida que lleguemos a Revolución Industrial, por ejemplo. Pero bueno, ahí tenemos con Adam Smith las bases, ¿ok? Y para que no les digan y no les cuenten, aquí está la portada del tomo primero de la enciclopedia, que es una interesante propuesta, pero que no es tampoco tan activa, porque resulta que la mayoría de la gente no sabe leer y escribir. Y aunque tenemos un desarrollo técnico de la imprenta, no es la misma la imprenta del siglo XVIII con la de Gutenberg, pues los libros siguen siendo muy caros. Entonces hay un amplio sector de la población que no sabe leer y escribir, y que esto medio lo escucha a oídas, si por ahí conoce a alguien, pero que no tienen acceso. Por eso la educación va a ser muy importante. Ahora, esto no quiere decir que sean zombies sin cerebro. Sienten la realidad, la viven, la sufren. Entonces ellos, a partir de su cosmos, es decir, de sus circunstancias, van a generar teorías alternativas. Hay que quitarnos la idea de que la gente común no piensa, al contrario, sí, tienen conclusiones, tienen deducciones por sí mismos, que de manera empírica e intuitiva van a conectar con estos supuestos. Por eso la Revolución Francesa también va a ser tan importante, porque vemos ahí la conexión de los intereses entre dos clases sociales. La burguesía, que con todo esto quiere tener una participación más abierta en la política, incluso gobernar, y la gente de abajo, que está de la fregada, pero que ve en la participación de la Revolución Francesa como un modo de mejorar sus condiciones de vida. ¿Sale? Entonces ahí está el escenario listo para que veamos cómo todo esto se llevó a la práctica con las independencias liberales burguesas con las revoluciones liberales burguesas del siglo XVIII, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, con bonus track al chaparrito, el buen Napoleón Bonaparte. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Qué les pareció la clase? Me encantaría escucharle, chicas. Pues a mí sí me gustó porque, bueno, tal vez porque este conocimiento es el que más llegué a ver en la secundaria y lo tengo un poquito más pegado y comprendí más. Ok, muy bien, muy bien. Estefanía, Rubí, ¿quieren comentar algo? Pues a mí igual me ha gustado bastante y se me ha facilitado más porque en realidad en la prepa tuve un profesor que era malísimo dando clase. Recurría a eso que nos comentaba la vez pasada el terror y el terror, exactamente. Entonces, pues sí, no aprendí nada realmente en eso y ahora que lo estaba viendo se me dificultaba un poco porque pues al no ver nada en la prepa de eso, o sí verlo pero no entenderlo, pues sí se me complicaba, pero no, ahorita todo bien, muy bien, me gustó mucho. Muchas gracias. Estefanía. No, pues a mí se me hizo muy interesante la clase. Bueno, en especial porque había cosas que ya tenía en mente, pero no
muy claras, porque, no sé, estos modos de pensamientos, como le comentó, ya los había visto en sociales, la llevé 2 semestres, entonces lo tengo cierto. muy presente. Ok, pues bien, no se olviden de aplicar lo que hemos visto en el taller en el manejo de información. Bueno, eso no lo hemos tocado, lo vamos a ver el sábado. No se olviden de leer con atención, hacer sus fichas de trabajo, sus líneas del tiempo. No se preocupen, creo que ustedes ya tienen un conocimiento previo de ello, de cómo realizarlo. Y el día sábado, haciendo publicidad del otro taller, pues vamos a conocerlos más a detalle para saber también en qué tema y de acuerdo con sus necesidades es la mejor opción. ¿Sale? Invito a que esto lo complementen también con una lectura, con un video. Ya les dejé mi manual. Por ahí hay un documental de la ilustración que a mí también me gusta muchísimo, que se llama Héroe de las Ideas. Los Héroes de las Ideas, creo que sí se llama, en donde explican cómo evoluciona la ilustración. Y me gusta mucho porque no es el típico documental que te bombardea también de fechas, datos y personajes, sino que empieza incluso desde la ciencia. Yo aprendí bastante viendo ese documental. Entonces es un buen recurso, lo pueden checar en YouTube. Y pues bueno, ya como antesala de lo que veríamos el día de mañana, digo, no es que todo lo vean en la tarde, considerando que tienen otros compromisos y otras materias que atender, pero ahí si tienen un espacio, he visto que, como lo vimos el sábado, pues las películas, los documentales, son también un buen complemento, siempre y cuando lo cuestionamos, digamos, con el dato duro. Entonces, para la Revolución Francesa, vean Danton, que es una peli maravillosa de una figura que fue relevante de la Revolución Francesa, que por cierto la acaban guillotinando. Pues la actuación de los personajes es muy buena. Sale ahí Gerard Depardieu, que es un actor francés muy, muy famoso. Y bueno, eso acompañándolo del librito, pues les va a sacar mucho más provecho. Reitero, si tienen tiempo, porque estoy consciente que estas medidas exigen un esfuerzo que a veces no disponemos. También no por adentrarnos más en historia, lo cual yo agradezco, vamos a, no sé, descuidar química, biología, mate, español, ¿no? Creo que cada materia pues exige su atención. Lo que sí les conmino otra vez es a que intenten vincularlas, o sea, más fácil. Y bueno, ya haciendo una última recomendación en cuanto a cintas, véanse El Patriota con Mel Gibson. Más allá, esa película es como una cebolla. Más allá de todo el drama y la sobreproducción que tiene, me parece que es un buen pretexto para conocer qué onda con los Estados Unidos antes de la independencia. Y además echan un taco de ojo porque sale Heath Ledger, que creo que es un sex symbol para varias chicas, ¿no? Pero en fin, en gustos se rompen géneros, ¿vale? Entonces, bueno, están esas alternativas. También se vale que ustedes descubran las suyas. Y si por ahí encuentran un material que ustedes consideran atractivo, me refiero a documentales o cintas, pues me pueden compartir. Pues sí, oiga, profe, pues yo les sugiero que vea esto, la verdad me resultó interesante. O también una contraparte, ¿no? No me latió porque está demasiado sesgado por ello. Ya saben, la cuestión de la crítica, ¿no? Que creo que eso les va a ayudar muchísimo. Pues bien, sin más, chicas, les agradezco mucho que se hayan conectado. Tengan una buena tarde y nos vemos el día de mañana con los cocolazos. Así es que se traen sus trinches, sus mosquetes, sus cuchillos, de perdiz el tlacuache volador o la chancla de la mamá o la abuelita, porque mañana vamos a ver madrazos. O sea, vamos a ver madrazos. ¿Ok? Pues bueno. Muchas gracias. Nos De vemos nada. mañana. Hasta luego. Bye. Gracias. Pásenla Bye. bien. Bye, bye, Muchas bye. gracias. Hasta luego. Hasta luego, Dayani. Bye.